Hola a todos y bienvenidos a Medicina Ilustrada. Hoy seguiremos con la clasificación de las lesiones en dermatología. Ya vimos en el último vídeo que teníamos lesiones macroscópicas primarias, es decir, aquellas que se dan en la piel sana, y hoy hablaremos de las lesiones macroscópicas secundarias, es decir, aquellas que se producen como consecuencia de una lesión primaria o por una agresión externa. Estas lesiones secundarias las podemos clasificar según la temporalidad, en efímeras o caducas, es decir, que están destinadas a eliminarse, o en estables o residuales, es decir, que se van a quedar allí. Empezaremos por las efímeras o caducas. Encontramos en primer lugar las escamas. Las escamas, como si fueran las escamas de un pez, son fragmentos laminares del estrato más externo, es decir, el estrato córneo, que se desprenden. En segundo lugar tenemos la costra, que es una desecación de exudados, de secreciones o de hemorragia que se da en la superficie cutánea, que implica pues una disrupción epidérmica, ¿no? Pues cuando tú te has hecho daño y se te ha hecho una costra, ahí hay un bultito y esto es lo que quiere decir disrupción epidérmica. Y finalmente la escara, que sería una placa de tejido necrótico negra y con límites netos, que es una lesión de la dermis reticular e hipodermis, por lo tanto afecta un poquito más abajo, lo he apuntado aquí. Vamos entonces por las lesiones estables o residuales, es decir, aquellas que vamos a tener allí durante más tiempo. En primer lugar tenemos la atrofia. Una atrofia es una disminución o absencia de alguno de los componentes de la piel. Aparecen depresiones por pérdida de sostén dérmico o epidérmico o una piel fina, delicada y arrugada por la atrofia de la epidermis. Un ejemplo serían las estrías. En segundo lugar, tenemos la esclerosis. Una esclerosis es una induración de la piel por una sustitución del tejido normal por colágeno. ¿Y esto qué significa? Que haya una pérdida de elasticidad. Por ejemplo, la esclerodermia. En segundo lugar, tendríamos la cicatriz. Una cicatriz es una reparación de una destrucción tisular en la que se sustituye por tejido conectivo fibroso neoformado que queda en la piel pues, cuando una lesión o herida cura. El queloide, en cambio, es una cicatriz patológica con tendencia a crecer por fuera de los límites de la agresión inicial. La siguiente lesión sería la liquenificación, que es cuando se da una piel engrosada y seca con acentuación de pliegues por rescado repetido, y se da, por ejemplo, en dermatosis puriginosas crónicas. La siguiente sería la telangiectasia, que es una mácula eritematosa secundaria a una dilatación permanente de un vaso cutáneo, es decir, hay una dilatación de este vaso y veremos, por lo tanto, el dibujo del vaso dilatado. La telangiectasia, la esclerosis y la atrofia, vamos a reordenarlo para que se vea mejor, forman lo que se conoce junto con una discromía la poiquilodermia, en la que tendremos áreas hipo e hiperpigmentadas con atrofia, esclerosis y telangiectasias. Y finalmente tendríamos el intérico, que no lo he dibujado, que es una lesión cutánea que se sitúa en los pliegues y puede ser cualquier etología. Por lo tanto, ahora hemos visto las lesiones efímeras y las estables, pero hay una tercera clasificación dentro de las lesiones macroscópicas secundarias, que son las soluciones de continuidad. Dentro de las soluciones de continuidad tenemos la erosión, que sería una pérdida de la dermis papilar que cura sin dejar cicatriz, que eso la diferenciará de la úlcera, que ahora veremos, pero antes veremos la excoriación, que es una erosión por rascado y se da sobre todo en dermatosis pruriginosas y suelen estar recubiertas por crostas, por lo tanto vamos a dibujar un color así rojizo. La úlcera es una afectación de la dermis que sobrepasa la dermis reticular, a diferencia de la erosión que solo afectaba la dermis papilar, y en este caso sí que deja cicatriz, que eso también la distingue de la erosión. Y finalmente la fisura, que sería una pérdida de la continuidad lineal y se da sobre todo en pliegues naturales y es dolorosa, y esta llega a la dermis alta, por ejemplo, pues cortes o grietas que se dan en manos y pies por el frío, hay mucha gente que le da, pues esto sería una fisura. Y estas serían todas las lesiones macroscópicas secundarias que tendríamos que sabernos. Espero que os haya gustado el vídeo, que haya quedado clara la clasificación y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias.